Imagina sostener en la mano un trozo de hielo y verle prender como si escondiera un fósforo. Arde con llama azul, chisporrotea y a la vez gotea agua, fuego y deshielo en el mismo puñado, una contradicción hermosa. No es magia ni truco de feria. Es metano atrapado en jaulas de agua congelada, una arquitectura microscópica que la naturaleza construye bajo presión y frío en el fondo del mar y en el permafrost de las tierras altas. A ese material lo llaman hidrato de metano, clatrato o hielo que arde. Parece nieve apretada, pero encierra un gas con energía colosal, producto de millones de años de química silenciosa y presión paciente. Cada jaula es un poliedro de moléculas de agua que, como una cúpula geodésica, encierra una molécula de metano. No hay enlace químico fuerte entre huésped y casa, solo abrazo físico. Si calientas o despresurizas, el gas se escapa. Su estabilidad requiere dos llaves: baja temperatura y alta presión. Por eso abundan en taludes continentales fríos y profundos, y bajo suelos congelados donde el permafrost ejerce de tapa durante miles de inviernos. Imagina el borde de un continente, un escalón que cae al abismo. Allí, entre sedimentos finos y agua helada, los hidratos se forman en capas y bolsillos, como nieve comprimida que aprendió a guardar fuego. En tierra, la receta se repite con otro molde. Bajo tundras y bosques boreales, el permafrost atrapa gas en poros y grietas, y en su base, donde el calor de la tierra muerde, nacen los hidratos que esperan inmóviles. Cuando un científico acerca una llama a un fragmento recién traído, la escena es hipnótica. El hielo gotea mientras arde, la combustión consume metano, el agua se queda, y el público aprende que el mundo guarda ironías brillantes. ¿Por qué hay tanto gas disponible para llenar estas jaulas? Porque la vida y la tierra cocinan metano por dos caminos: microbios que fermentan materia orgánica en ausencia de oxígeno y hornos geológicos que craquean moléculas profundas por calor y tiempo. Ese metano asciende lentamente desde capas más calientes o se produce in situ en sedimentos ricos en orgánicos. Si entra en la ventana de estabilidad de presión y temperatura, queda atrapado dentro de las jaulas heladas como un actor congelado en escena. Las cantidades estimadas marean. Algunos cálculos sugieren que el carbono encerrado en hidratos compite con el de todos los combustibles fósiles conocidos, aunque transformar esa riqueza en energía aprovechable es otra historia, llena de peros. Imagina un depósito donde por cada litro de hielo hay decenas de litros de gas comprimido en forma sólida. En laboratorio, un cilindro tras otro recibe exhalaciones interminables de metano cuando el hielo clatrato se desarma. Pero la abundancia no equivale a facilidad. Los hidratos son caprichosos. Se desestabilizan si los hostigas, alteran la mecánica del sedimento y su extracción puede convertir el suelo en arenas movedizas submarinas si no respetas su arquitectura. Aún así, el sueño del hielo que arde ha tentado a ingenieros durante décadas. Energía bajo los pies, cerca de mercados costeros, sin perforaciones ultraprofundas. Suena bien, hasta que recuerdas el clima y las matemáticas de la seguridad. Porque el metano es un gas de efecto invernadero feroz. Molécula por molécula calienta mucho más que el CO2 en escalas de décadas, aunque permanezca menos tiempo en la atmósfera. Liberar mucho y rápido sería un mal poema para el planeta. Aquí aparece la palabra riesgo con letras grandes. ¿Pueden los hidratos desencadenar liberaciones masivas y abruptas que cambien el clima en un suspiro? La imaginación dice sí. La ciencia pide matices, tiempos y mecanismos. En el océano, las burbujas que escapan de filtraciones naturales suben como columnas de perlas. Buena parte del metano se disuelve y microbios lo comen camino arriba, convirtiéndolo en CO2 y agua, con lo que el golpe climático se reparte en años. Pero si el escape ocurre muy somero o muy masivo, más metano alcanza la atmósfera antes de oxidarse. Cada pluma que emerge es un balance entre profundidad, temperatura, corrientes y una biología hambrienta de energía. En el Ártico, el permafrost submarino, antiguas llanuras que hoy yacen bajo aguas frías, guarda hidratos y gas libre. Al calentarse el océano, esa tapa helada puede agrietarse y los escapes intensificarse. La vigilancia es imprescindible. En tierra firme, el deshielo del permafrost libera burbujeos visibles en lagunas. Las chispas convertidas en fuegos azules al contacto con encendedores en vídeos virales son la versión pequeña de una dinámica gigantesca. Hay cráteres súbitos en tundras siberianas que parecen bocas abiertas. Reflejan acumulaciones de gas por deshielo, presión y explosiones locales. No son el fin del mundo, pero sí notas altas de una partitura que está cambiando. Retrocedamos unos millones de años para buscar pistas. El máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, PETM,
dejó una firma de calentamiento abrupto y cambios en isótopos de carbono. Entre las hipótesis, una participación de hidratos desestabilizados coimpulsando el evento. No es veredicto cerrado. Pudieron sumar volcanismo, cambios en circulación oceánica y otros forzamientos. Pero la idea de hidratos como amplificador climático está sobre la mesa, como espejo de lo que no debemos provocar. También hay cicatrices de tierra que cuentan otra historia. Deslizamientos gigantes en taludes, como los de Storega en el mar de Noruega, liberaron sedimentos y gas. Su gatillo quizá incluyó desestabilización de hidratos, terremotos y geotecnia natural combinándose. Esos deslizamientos pueden generar tsunamis regionales. El riesgo no es solo atmosférico, es mecánico. Suelos que pierden cohesión de repente convierten la ladera submarina en avalancha de barro y agua con energía de montaña. Si miras el mapa de los hidratos, verás cinturones en taludes fríos. Alaska y Beaufort, el Atlántico Norte, Noruega, Barents, el mar de Ojotsk, la costa pacífica de Japón, Nankai, las márgenes de India, el Golfo de México y zonas del Atlántico Sur. Cada provincia tiene su geología. Arenas porosas con cemento de hielo, limos finos con lentejones de clatratos, lutitas que esconden vetas. El recurso no es un yacimiento único, sino un mosaico heterogéneo y caprichoso. ¿Y cómo se extrae algo tan delicado sin derrumbar el suelo? Hay 3 estrategias principales. Bajar la presión para que el hidrato se desarme, calentar el sedimento para fundir la jaula o inyectar un gas como CO2 que desaloje al metano por intercambio. La primera, depresurización, parece la más eficiente energéticamente. Reduces presión con un pozo, el hidrato se vuelve inestable y el metano se libera. Suena simple hasta que el sedimento empieza a perder soporte y la arena quiere invadirlo todo. La segunda, inyección de calor, es costosa. El océano roba calor sin pedir permiso, y calentar grandes volúmenes bajo agua es como tratar de templar una catedral abriendo un hornillo. La tercera, intercambio CO2-CH4, es elegante en papel. Capturas CO2, lo inyectas en el yacimiento. El hidrato prefiere atraparlo y libera metano. Matarías 2 pájaros de un tiro si el equilibrio termodinámico y la mecánica cooperan. Pero la mecánica es celosa. El sedimento puede compactarse, las arenas fluir, los pozos obstruirse por hielo en el lugar equivocado. Cada experimento enseña que el suelo es un instrumento delicado con cuerdas que se desafinan rápido. Países con márgenes ricos han probado pilotos, depresurización controlada, pruebas de corto plazo, extracción de metano medible. Energía salió, sí, pero bajo lupa, a ritmos modestos y con preguntas mayores que las respuestas. Otra complejidad, el retorno energético. Si gastas demasiada energía en calor, bombeo, separación y control de arenas, el balance se viene abajo. El hielo que arde debe poder encender ciudades, no solo informes. Entre tanto, el clima es un tercero en la conversación. Explotar hidratos significaría incorporar otra fuente fósil gigantesca en el sistema. Sin captura y manejo estricto de fugas, la ecuación planetaria se tensa. Aquí conviene recordar que el metano que no extraemos de hidratos no es inocuo por sí solo. Si los calentamos al desorden, puede escapar. La paradoja es que proteger el clima exige no agitar la jaula, y si se opera, hacerlo con fugas casi nulas. Hablemos de los chorros naturales. Cámaras y sonar han mapeado columnas de burbujas que suben en mares fríos. Algunas persisten años marcando fallas y fronteras entre estabilidad y desestabilización de hidratos. Son termómetros verticales del subsuelo. Los microbios son los bomberos discretos de este teatro. Consorcios que oxidan metano a CO2 en sedimentos y en columna de agua. Consumen energía y oxígeno, cambian química local y retienen una parte del golpe antes de que toque el cielo. Pero su trabajo tiene límites. Si la liberación supera su apetito, el excedente burbujea hacia arriba. En aguas someras, el margen para oxidación en columna es pequeño y el gas alcanza la atmósfera más entero. ¿Puede el calentamiento actual activar una bomba de hidratos súbita y global? La evidencia apunta a que el calentamiento de aguas profundas es lento. La mayoría del carbono en hidratos está en zonas donde el calor tardará siglos en llegar. Eso no es licencia para dormir. En plataformas someras y permafrost submarino, el cambio ya actúa. El riesgo es regional y creciente, con impactos escalonados más que planetas volcados de un día para otro. El lado ingenieril tiene sus propios fantasmas. Perforar sin reconocer un horizonte de hidratos puede desatar inestabilidades, blowouts de gas y colapsos de pozo. La industria ya aprendió a leer señales geofísicas de BSR, reflectores que delatan el límite de estabilidad.
Esos reflectores, Bottom Simulating Reflectors, cortan las capas geológicas como líneas de nivel, marcan dónde termina la estabilidad de hidratos y comienza el gas libre. Evitarlos o tratarlos con respeto es protocolo, no sugerencia. Instrumentos de fondo vigilan temperatura y presión. Cables sísmicos repiten perfiles. Boyas registran metano disuelto. Las cuencas frías se han llenado de sensores porque el silencio del fondo es caro cuando habla de golpe. Mientras tanto, los relatos virales acerca de explosiones de metano que arrasarán el mundo se multiplican. Conviene sumar escala y tiempo. La ciencia describe riesgos y mecanismos, pero no compra fines de temporada apocalípticos ambientales como única conclusión. Lo que sí compra son decisiones prudentes. Proteger permafrost, reducir emisiones para frenar calentamiento y, si se experimenta con hidratos, hacerlo bajo políticas de fugas casi cero y contabilidad honesta del carbono. Volvamos a la física del fuego en la mano. La llama azul es metano oxidándose a CO2 y agua. La paradoja del hielo que arde resume la paradoja de nuestra especie. Energía encerrada en frío, tentación enorme y un clima mirando el reloj. En laboratorio, el hidrato parece nieve comprimida. Al microscopio, una arquitectura de jaulas. En geofísica, un reflector que dibuja en profundidad una frontera térmica. Cada escala cuenta una parte del cuento. En biogeoquímica, el metano que escapa alimenta bacterias aeróbicas en columna de agua y anaeróbicas en sedimento. Su metabolismo sostiene food webs oscuras y a la vez consume oxígeno disuelto. En ecosistemas de filtraciones frías, comunidades enteras viven del metano. Mejillones, gusanos, bacterias simbióticas. La vida convierte hidrocarburos en tejidos sin usar la luz. Es una sorpresa que relativiza la palabra contaminante. Pero cuando el flujo se dispara, los balances se rompen. Exceso de metano puede crear zonas pobres en oxígeno y alterar redes. La abundancia, incluso la de energía, también es riesgo si no encuentra digestión. En tierra permafrost, el metano coexiste con dióxido de carbono durante el deshielo. Lagunas termocársticas a veces respiran burbujas. Sembrar fuego sobre sus superficies es truculento pero ilustrativo. Ese brillo es carbono antiguo escapando. Si preguntas por qué no hemos encendido aún la era de los hidratos, la respuesta corta es técnica y climática. No sabemos explotarlos con seguridad suficiente ni con balances energéticos y de carbono que no nos delaten ante el siglo. Podríamos inyectar CO2 capturado en yacimientos para bloquear metano y fijar carbono. Podríamos diseñar pozos que ordeñen sin desmontar el suelo. Podríamos, pero estamos al principio de esa ingeniería y el margen de error es diminuto. Hay quien sueña con hidratos como respaldo de transición. Energía doméstica para litorales densos mientras desplegamos renovables. Suena ordenado sobre el papel y arriesgado sobre el fondo marino que no tolera improvisaciones. En cambio, el uso prudente de conocimiento sobre hidratos ya salva problemas. Rutas de cables y tuberías que evitan suelos frágiles, planes de obra que respetan el límite de estabilidad y modelos costeros que incluyen el peso de un océano más cálido. Imagina ahora el talud como una biblioteca. Cada estante es una capa de sedimento. Los hidratos son libros de hielo que sostienen y a la vez tensan la balda. Si retiras muchos a la vez, la estantería cruje. A veces el crujido es un deslizamiento que baja la ladera en minutos. Otras, un goteo de burbujas que dura años. Ambas cosas cuentan la sensibilidad de un borde del planeta al que solemos llamar fijo. El hielo que arde también es metáfora de nuestra época. Sistemas fríos con fuego dentro. Glaciares que guardan mares. Suelos que guardan atmósferas. Nada de eso admite frivolidad si aspiramos a estabilidad. Para contar bien esta historia en video, visualiza manos sosteniendo hidratos encendidos, mapas térmicos del fondo, columnas de burbujas subiendo en negro profundo y diagramas de jaulas moleculares como cúpulas brillantes. Después, muéstranos el reloj del clima. Curvas de concentración de metano, mapas de permafrost retrocediendo, perfiles de temperatura del agua que sube décima a décima hacia el límite de estabilidad. La emoción viaja con los datos cuando los entiendes. No olvides el lado humano. Ingenieros en cubiertas heladas midiendo fugas, comunidades costeras preguntando por tsunamis, pueblos árticos mirando lagunas jóvenes y recordando dónde, hace décadas, había suelo sólido todo el año. Hay también un poema en la palabra clatrato. Clatrató, suena a cerradura. La llave de presión y temperatura abrirá o cerrará la caja. Nosotros decidimos cuán rápido giran esas llaves con nuestras emisiones. Imagina que el siglo XXI logra lo difícil: reducir fugas de metano en petróleo y gas, proteger turberas y permafrost y dejar a los hidratos dormir. Su mejor contribución quizás sea recordarnos la fragilidad de los bordes.
Y sin embargo, estudiar hidratos enseña física útil, transporte de calor en sedimentos, mecánica de suelos saturados, termodinámica de mezclas. Ese conocimiento ya se usa para seguridad, para modelar riesgos y para diseñar mejor. En síntesis, el hielo que arde es una promesa ambigua, energía profunda y riesgo climático, gatillo geotécnico y hogar de ecosistemas raros, tesoro aparente que exige una ética de paciencia. La buena noticia es que el abismo no tiene prisa, la mala, que nosotros sí. Por eso elegir fuentes seguras y limpias ahora es mejor que tentar a los poliedros helados mientras calentamos el agua en que reposan. Si alguna vez te ofrecen prender un trozo de nieve marina, escucha el crepitar con respeto. Es un fósforo de millones de años que enciende preguntas más grandes que su llama azul. Preguntas como ¿cuánta energía necesitamos de verdad? ¿Qué riesgos aceptamos? ¿Cuánto gas podemos permitirnos perder al cielo sin que el cielo cambie de humor? Responderlas no requiere infernillos submarinos. Requiere cuentas honestas, renovables, desplegadas con ritmo, redes que reduzcan pérdidas y una economía que premie el cuidado del frío que sostiene nuestra casa. El metano de los hidratos seguirá allí en jaulas invisibles. Si conseguimos que el clima no lo despierte, habremos ganado un siglo. Si lo despertamos sin plan, habremos escrito un capítulo innecesariamente ruidoso. En la escala de una vida humana, hielo que arde suena a curiosidad. En la escala del planeta suena a responsabilidad. El guión que elijamos depende de qué arda primero: el fósforo de la prisa o la lámpara de la prudencia. La próxima vez que veas una llama azul en una cocina, piensa en su pariente encerrado en una cúpula de agua a 1000 metros de profundidad. El parentesco existe, pero el contexto lo cambia todo. Piensa también que a veces la mejor ingeniería es la que no toca. Dejar dormir un sistema inestable puede ser más sabio que celebrar una extracción difícil con fugas invisibles. Los hidratos nos han regalado metáforas poderosas y ciencia útil. Nos piden a cambio que no confundamos espectáculo con política energética. El fuego en la mano es bonito, el fuego en el cielo, menos. Cierra los ojos un instante e imagina columnas de burbujas subiendo en silencio absoluto. Ahora ábrelos y mira una gráfica de metano atmosférico. Une ambas cosas con una línea fina. Esa línea se llama decisión. El hielo que arde no es enemigo ni salvador. Es un espejo de lo que hacemos con el calor y el frío, con la prisa y la paciencia, con el deseo y la consecuencia. Quizá el mejor final de esta historia sea humilde: entender, vigilar, proteger y encontrar nuestra energía en lugares menos frágiles. Dejar que las jaulas sigan siendo jaulas y que el mar siga siendo mar. El resto es cine. Antorchas azules en manos enguantadas, mapas que laten, naves que bucean en negro y una voz que susurra que el planeta guarda fósforos debajo del hielo desde antes de nosotros y que seguirá guardándolos si le damos la oportunidad. Si enfriamos el aire, si calmamos el agua, si preferimos el viento y el sol a una caja fuerte que no necesita abrirse. Si este viaje te encendió una pregunta, acompáñanos. Suscríbete a Univérgico, activa la campana y comparte este video con quien mira el hielo que arde contigo. Cada semana exploramos ciencia, cosmos, naturaleza y misterio con historias que sorprenden y emocionan.